Un día como hoy, hace 13 años, era un día triste, un 31 de marzo del año 2009, moría el doctor Raúl Alfonsín, el primer presidente constitucional luego de lo que fueron los largos años de la dictadura, los 8 años de la dictadura genocida. Vamos a estar evocando su figura porque creo que en estos tiempos particulares que atraviesa el país, que atraviesa la República, hablar de alguien como Raúl Alfonsín trae una especie de bocanada de aire fresco, si se quiere, ¿no? Es como abrir la ventana cuando hay un ambiente muy cargado. Abrimos la ventana y se oxigena el espacio. Hoy es como que en la Argentina estamos viviendo así, ¿no? En una especie de habitación, de una cápsula cerrada, donde todo es tensión adentro, donde el aire lo cortamos con un cuchillo. Por eso es que hoy vamos a hacer a manera de homenaje, pero también recordando lo que fue este hombre, lo que fue su compromiso, no solamente como dirigente político, sino por sobre todas las cosas como un humanista 100% comprometido con el hombre, genéricamente hablando, y con la irrestricta defensa de los derechos humanos. Esta tarde me llamó mi querido amigo Guaiti González, que tiene su programa acá, Mambo Urbano, en la siesta de Pacífico, justamente, ¿no?, para que habláramos sobre la figura de Alfonsín. Y yo le decía a mi querido amigo Guaiti, lo recordaba a Alfonsín, como todos, pero bueno, particularmente en mi caso, como periodista político, tuve la enorme suerte, el orgullo de haber compartido de manera personal con él varias ocasiones donde nos encontramos por actos que él vino a hacer acá y demás, y tuve oportunidad de dialogar también periodísticamente con el expresidente. Y también en una oportunidad tuve el enorme gusto, la satisfacción de presentarlo al doctor Raúl Alfonsín cuando vino a Salta a presentar un libro en el que hablaba de una especie de memoria, ¿no?, que hizo, donde recordaba todo lo que fue este tema de la democracia recuperada. Me acuerdo que fue un acto muy sencillo, al estilo de Raúl Alfonsín, en el hoy desaparecido ya Cine Teatro Alberdi, ahí en la peatonal, ¿se acuerdan, no?, que en algún momento fue el teatro de la ciudad. Y allí se hizo esta sencilla ceremonia, era la presentación de un libro, y mis amigos de la Unión Cívica Radical, Néstor Quintana, Leo Schwarman, Gabriel Martínez, la vieja dirigencia radical, todos amigos de Alfonsín, me dijeron, che, queremos que vos lo presentes en ese acto sencillo, ¿no? Presentarlo al libro y bueno, y presentarlo a Raúl, como lo decían ellos, porque eran amigos, en ese acto. Así que bueno, como consecuencia de eso, tuve la oportunidad de estar ahí en el tras bambalina, como se dice, mientras se preparaba el inicio del acto. Y ahí tuve oportunidad, no en un acto político, sino en un acto académico, tendría que ser, de verlo atrás del escenario antes de que se abra la ceremonia, y lo miraba yo a Raúl Alfonsín, lo miraba, ya habíamos intercambiado saludos, todo lo demás, y yo lo miraba y decía, qué bestia, ¿no? ¿Cómo puede ser que en este hombre esté sintetizado, si se quiere,
una palabra fundamental en la vida de los hombres, ¿no? De los pueblos, la democracia. Y yo miraba la figura de Alfonsín. Y Alfonsín, para los tiempos, como le gustaba decir a él, seguramente va a ser una figura enorme, inmensa, como ya lo es, pero todavía creo yo que le debemos mucho de reconocimiento a Raúl Alfonsín. Y yo lo miraba y la imagen de ese hombre que tenía ahí a escasos 2 pasos, era la de un hombre bueno, la de un buen tipo, afable, cariñoso, cálido, con tiempo para saludar a los pocos que digamos que estaban ahí arriba, contando anécdotas con sus amigos de acá de Salta, repito, con Picoroto Quintana, con mi querido amigo el doctor Leocio Arma, porque eran amigos, como digo ahí siempre, ¿no? Y recordaban la anécdota. Che, ¿te acordás cuando veníamos? Y contaban en ese momento, recordaban ahí que la primera vez que viene Alfonsín a Salta, porque Alfonsín es un dirigente histórico del radicalismo, y como él mismo contaba que se había cansado de perder elecciones internas en la UCR. Siempre le ganaba el chino Balbín. Pero nunca claudicó. Perdía, pero insistía. Dirigente de la provincia de Buenos Aires, como todos recordamos, él es originario de su amada Chascomús. Y contaban que la primera vez que vino a Salta, en una de las tantas intentonas que había hecho Alfonsín para presidir el partido, porque la idea era esa, lo treparon acá, me contaba Leo Schwarman, Picoroto Quintana, lo treparon en un AMI 8. ¿Se acuerda del AMI 8? No, las nuevas generaciones no se van a acordar. El AMI 8 era un auto, un Citroën, en una versión especial, un AMI 8, un auto de baja cilindrada, como todos los Citroën de esa época. Y ahí adentro de ese AMI 8 se amontonaron 6 tipos, ¿no? Con Alfonsín ahí, Alfonsín al medio, y salieron a recorrer el interior de Salta. Y claro, y de ahí, obvio, si uno comparte ese tipo de cosas, le quedan 1000 anécdotas, ¿no? Y todos destacaban la simpleza, el don de gente, pero particularmente las firmes convicciones que tenía Alfonsín. Luego la historia política, bueno, sucede lo que sucede, forma el movimiento de Renovación y Cambio. Y era realmente un tiempo de renovación y de cambio. Ya había muerto el chino Balbín. Y Alfonsín, como corresponde democráticamente, bueno, se queda con la tremenda responsabilidad de llevar las banderas de la UCR a la elección presidencial del 83, retorno a la democracia, para enfrentar al hasta entonces poderosísimo Partido Justicialista, invencible en las elecciones, que presentaba la fórmula de Ítalo Luder y de Olindo Felipe Víter. Alfonsín lo acompañaba, dirigente también de mucha trayectoria, como Víctor Martínez, dirigente de Córdoba. Bueno, la historia luego pasa lo que pasa, gana la elección como la gana, y empieza a gobernar. Todas las expectativas puestas en el gobierno democrático, como el mismo Alfonsín lo decía en una frase recontra mil conocida de la campaña: con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa. Y esas eran las frases que él repetía y depositaba en cada uno de los argentinos en aquel momento, año 1983, toda la esperanza, ¿no? Era como que decían, bueno, viene Alfonsín y chau, dejamos atrás la larga y negra noche de la dictadura. Y empezó a gobernar. Y cuando empezó a gobernar, Alfonsín se encontró con un país total y absolutamente
convulsionado, más allá de que ya estábamos en democracia, pero faltaba mucho tiempo todavía para que se instale de manera concreta el Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución. Y Alfonsín se tuvo que enfrentar a los graves problemas, la herencia de la dictadura, fundamentalmente en el tema económico. Allí es donde la deuda externa argentina antes de la dictadura era una deuda externa. Debíamos plata a los organismos financieros, pero nunca tanto como lo que se endeudó la dictadura. Y ese era en ese momento un problema para Alfonsín, para la nueva democracia. Pero no solo se tuvo que enfrentar a eso, sino también a lo que pasaba internamente en la Argentina. Porque si bien es cierto, ya había un presidente electo, los militares no estaban en retirada. Los militares seguían, como se dice, vivito y coleando, con mucha bronca, un odio especial hacia la figura de Alfonsín. Porque había sido Alfonsín, en la campaña electoral, quien denuncia, en la campaña electoral, denuncia el pacto militar sindical, que era un pacto que se estaba manejando tras bambalinas entre el peronismo, su principal candidato, Luder y los principales dirigentes, con los gordos del sindicalismo, el Loro Miguel, muchos todavía siguen, ¿no? Increíblemente. ¿Y cuál era la idea? Era hacer un pacto por el cual no se los iba a investigar a nadie, ni a los milicos asesinos ni a los sindicalistas corruptos. Alfonsín tiene la valentía en la campaña de denunciarlo. Y entre otras cosas, la quema del cajón de muertos de Herminio Iglesias en el acto de cierre de campaña, bueno, un montón de cuestiones, Alfonsín gana. Entonces los milicos le tenían un odio visceral, odio, no bronca, odio. Porque los militares sabían, en base a ese pacto, que si ganaba Luder, iban a hacer borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada. Y jamás se iba a investigar lo que pasó en la dictadura. Los militares sabían que si ganaba Alfonsín se les venía un tiempo complicado. Entonces los militares, en pactos como siempre ocurrió, porque estos nunca fueron golpes militares, fueron golpes cívico-militares, los que hubo conspiraban, intentaban debilitar a la joven democracia, pero particularmente para tumbar el gobierno de Alfonsín. A Alfonsín lo querían tumbar. Y entonces aparecieron las azonadas militares, Semana Santa, con Aldo Rico, y siempre había escaramuzas de distinto tipo, como diciéndole a Alfonsín, no sean, ojo, mirá que acá estamos nosotros. Y conspiraban, y ponían palos en la rueda. Y después aparece el otro enemigo que tiene Alfonsín, que es el Partido Justicialista. Es el Partido Justicialista que utiliza al sindicalismo como mascarón de proa, con Saúl Ubaldini, que era el capo de la CGT, y empiezan a esmerilar el gobierno de Alfonsín, a esmerilarlo desde la base, exigiendo cosas que no le habían exigido a la dictadura. Alfonsín apenas asume empieza a soportar el asedio del sindicalismo, fogoneado por un peronista herido, derrotado. Con todo eso en contra, Alfonsín empieza a gobernar. Una iglesia que también estaba en oposición a Alfonsín porque sabían que Alfonsín tenía ideas más abiertas,
no conservadoras como eran las iglesias de entonces. Entonces la iglesia, los militares, el sindicalismo, el PJ, y adentro del propio radicalismo también algunos que internamente le serluchaban el palo para que se caiga. Y así fue Alfonsín, llevando adelante su gobierno, con un panorama muy complejo, repito, desde lo económico. Había una deuda externa que se había heredado. Y fue, y avanzó Alfonsín. Soportó los golpes que le hicieron hacer los milicos, 13 paros, repito, del sindicalismo peronista, y avanzó hasta donde pudo. En ese enorme mar de conflictos, solo la templanza y la valentía de Raúl Alfonsín en ese escenario pero tan complicado, a pesar de todo eso, hizo algo, entre otras muchas cosas, pero muy particularmente esto que lo pone hoy a la figura de Alfonsín entre los estadistas más importantes del mundo. Porque Alfonsín, en una democracia débil, recién conquistada, en un país perdido en el fondo del mapa lleno de dificultades, con militares controlando las armas, con militares con control de las armas, con todo el poder que eso implica, inició el camino para que la justicia, una justicia absolutamente independiente, Alfonsín no formó la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia con los amigos, hubo los mejores juristas de la Argentina integrando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando Alfonsín gana la elección y pierde Luder, el candidato del peronismo, Alfonsín le ofrece a Ítalo Luder, un abogado, un jurista de renombre, de prestigio, el doctor Luder, le ofrece la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como dando un mensaje y diciendo: controlen ustedes la Corte, yo estoy seguro que en mi gobierno no va a haber corrupción, a mí nadie, yo no necesito que tenés jueces y amigos. Con todo eso avanza Alfonsín y da la orden de que se investiguen los delitos de lesa humanidad y que actúe la justicia. En consonancia con eso, la Suprema Corte inicia su tarea como corresponde y al final lo termina sentando en el banquillo de los acusados a los jerarcas genocidas de la dictadura. Y se produce el histórico juicio a las juntas. Y paralelo a eso, convoca a hombres y mujeres de intachable reputación. Y les encarga una misión terrible. Como yo le decía hoy a mi querido White, y le decía, Alfonsín le pidió a estos hombres y mujeres notables de la Argentina que bajen al subsuelo, al Averno, al infierno, ahí en los subsuelos del infierno, y averigüen qué había pasado con el escandaloso tema de los desaparecidos. Y ahí inicia su tarea la CONADEP. Repito, integrado por hombres y mujeres que lo único que tenían era prestigio. Y lo pone al frente, nada más y nada menos, que a un héroe de nuestro país desde su actividad, las letras, Ernesto Sábato. Y esa tarea que lleva adelante la CONADEP es la que culmina luego con esa Biblia, con esa verdadera Biblia que se llama Nunca Más. Y a través de la decisión política, la valentía de Alfonsín es que se pudieron ventilar los juicios, conocer qué había pasado en los 8 años de la dictadura. Es un hecho histórico en el mundo. Hay un antecedente en Grecia que se hizo algo parecido a lo que pasó acá con el juzgamiento a los militares genocidas, y no hay más en la historia.
Y Alfonsín lo hizo, ¿no? Con todo eso en contra. Con todo eso en contra. Lo apretaron. Y Alfonsín, un hombre con unas convicciones democráticas totales, cuando vio que realmente la situación estaba muy comprometida, y para preservar el Estado de Derecho, la democracia, que él le había dicho a los argentinos que nunca más iba a haber un gobierno militar, accede a pactar, acordar con la oposición. Y termina, ¿no es cierto?, entregando su gobierno 6 meses antes. Recordemos que en esa época los periodos presidenciales eran de 6 años. Y Alfonsín llevaba 5 y medio. Y prefiere, con todo lo que significó y lo que significa haber entregado el gobierno, prefirió hacer eso, aún al riesgo de perder prestigio personal. Dijo, no, acá lo que tenemos que preservar es la democracia. Y entregó su gobierno 6 meses antes para preservar eso. Y de allí quedó la figura de Alfonsín, reconocido para muchísimos argentinos, entre los que me incluyo, como el padre de la democracia. No el padre, ese padre que lo sabe todo y que lo hace todo. No, él fue el que indicó el camino, y atrás hubo un pueblo que lo acompañó a Alfonsín. Porque esto no fue obra solo de Alfonsín, pero él marcó el camino, él dijo, vamos por acá. Y hubo un pueblo que lo siguió. Por eso es que, al menos para mí, yo desde ese punto de vista lo considero un padre de la democracia. Pero porque supo guiarlo a un pueblo perdido, desorientado, lastimado después de tanto sufrimiento, y lo encarriló en ese camino. Y así fue que se salvó la democracia. Y a partir de allí, a partir de esa tarea diaria, de sacrificio, de un montón de cosas, con muchísimos errores, por cierto, porque acá no vamos a decir que Alfonsín no cometió errores. Hubo errores de Alfonsín como en el tenis, errores no forzados, pero también en un contexto tremendo, difícil. Apareció esta figura. Y la democracia, a partir de ahí, se consolidó. Nunca más después de eso, salvo algunos chispazos por acá, por allá, pero ya no hubo más los mesiánicos, los locos, con milico, con uniforme o sin uniforme, que intentaron quebrantar el orden constitucional. Ya está, es como que se lo aventó definitivamente. No, lo aventemos y lo hizo, lo logró. Y dejó eso para los argentinos. Por eso digo, en este momento, a 13 años de su muerte, y cuando nosotros vemos todos los ejemplos contrarios a lo que fue Alfonsín hoy en el gobierno, una vicepresidenta que se aferra a como dé lugar a los fueros, que estafó en millones de dólares a los argentinos, llevándose la guita y encanutándola, vaya a saber dónde, porque la encanutó a la guita, porque cometió todos los actos habidos y posibles de corrupción, donde el hacerte amigo del juez tiene más vigencia que nunca. Por eso digo, es como que estamos en una atmósfera muy cerrada. Hablar de Alfonsín es oxigenar. Es decirle a las nuevas generaciones que no todo fue como estos tipos, no todos fueron tan como estos, como Néstor, como Cristina, como Menem, como un montón, como otros tipos que lo acompañaron en la gestión de la Rúa. Que de la Rúa tuvo algo que es, no sé si peor o que la corrupción, que era un imbécil.
Entonces, decirle, hubo un tiempo que no era todo así, había algo que estaba mejor, que se podía ilusionar. Uno con aquello, con la democracia, se come, se cura y se educa. Hoy hablar de Alfonsín en este contexto es de alguna manera recuperar la esperanza. Para la generación como la mía, que nosotros votamos por primera vez en aquel año 83, para mi generación, ¿no es cierto?, hablar de Alfonsín, más allá de la pertenencia partidaria de cada uno en ese momento. Porque después Alfonsín, con su actitud democrática, tolerante, humanitaria, con todo, se ganó el corazón de millones de peronistas, de miles de peronistas, que a medida que pasa el tiempo lo reconocen ya sin pasiones como un gran gobernante, que cometió errores sí, pero gobernó con enorme honestidad intelectual y la otra honestidad. Alfonsín no se lo acusó de ningún acto de corrupción. Alfonsín no tuvo nunca una causa por corrupción. Algún desmemoriado me saldrá y me dirá, sí, ¿te acuerdas de los pollos en Mazorín? El único error con el tema de los pollos en Mazorín fue que, para preservar los precios, se compró una enorme cantidad de pollo para lanzarlo al mercado y bajar los precios, y los pollos se le pudrieron. Se echaron a perder. Y un imbécil de la extrema derecha como Mazorín, que era un diputado de Álvaro Alzogaray, salió a hacerle una acusación a Alfonsín, lo quiso acusar de no sé qué contera, porque a alguien, un pelotudo, se olvidó de enchufar el refrigerador y se le pudrieron los pollos. Único tema que alguno podrá decir. En lo demás no, Alfonsín fue un ejemplo. Honestidad intelectual y de la otra. Total. Su figura en este tiempo se agranda, como digo. Es mayor. Viendo tanta desolación, tanta desesperanza, tanta frustración, viendo tanto hambre, viendo tanta pobreza, viendo tanta indigencia, vemos cómo los sueños de Alfonsín se hicieron trizas. Entonces hoy lo evocamos y decimos, ¿qué falta que nos haría hoy un Raúl Alfonsín en la Argentina? Alfonsín en sus discursos decía, Martín, búscame el cierre que hacía Alfonsín con el preámbulo de la Constitución, para que cerremos con eso este comentario, este editorial. Alfonsín decía, en sus discursos que eran extraordinarios, decía, en el país no faltan recursos, sobran corruptos. En ese momento lo decía Alfonsín. Y hoy vemos que es así. Vemos que tenía razón. Alfonsín se murió luchando, como era, un luchador, un valiente. Era un valiente, era un luchador. Y enfrentó a todos. Y nos dejó esto, ¿no? Que es esta democracia imperfecta, llena de problemas, de irregularidades. Pero que a pesar de eso, porque la democracia es en sí misma, bueno, algo perfecto. ¿Quién la hace imperfecto? Y los hombres y mujeres que le tienen que dar sustento, que le tienen que dar contenido. Nos dejó la democracia. Repito, no fue una cuestión voluntarista de él solo, no, lo acompañó el pueblo, pero siguió su ejemplo. Y nos dejó la democracia para los tiempos, como sabía decir. Así que hoy, a 13 años de su muerte, lo recordamos, repito, para quienes tuvimos el enorme privilegio de conocerlo. Yo sería un mentiroso si diría que fui amigo de Alfonsín. No. Tuve la suerte de compartir desde mi
trabajo periodístico, pero también, como conté esta anécdota de que lo presenté en el Teatro Alberdi presentando un libro, y tras bambalinas compartimos algunos momentos. Allí alcanzó para dimensionar lo que era su figura. Así que hoy a 13 años de su muerte, desde este humilde programa de información y opinión política, desde nuestro 7 PM, les rendimos nuestro homenaje. Le decimos gracias, doctor Alfonsín, por su compromiso, por su valentía, por el esfuerzo que hizo durante tanto tiempo para consolidar la democracia. ¿Ya está el preámbulo? Avísame, cuando ya esté, así lo pido. Para agradecerle su valentía, repito, para el compromiso con la vida, con los derechos humanos. Fue un humanista extraordinario. Un gran tipo, una gran figura. Quedará para los tiempos. Y ojalá que aquel sueño que lo compartía con todos los argentinos, algún día se cumpla, para honrar la figura y la memoria de alguien tan, pero tan gigante como fue el doctor Raúl Alfonsín. Esto decía cuando cerraba sus campañas políticas. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marcha, por qué lucha, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad